Seguimos en Pensar en Nada y 28 de marzo vamos cerrando este mes de la memoria y como lo llamábamos al principio de este programa, marzo extendido para nosotros porque en parte de la memoria tiene que ver con nuestro 2 de abril, nuestro homenaje, recordar, trabajar sobre qué significó, qué significa para nosotros esta fecha tan especial y nos parecía interesante tener el testimonio justamente de quienes han estado involucrados en esta fecha tan particular. Si no me equivoco, ya estamos en contacto, Elena, con Gustavo Bellido y Eloy Orcelet. Ellos son veteranos de Malvinas de Merlo. Muy buenos días, Eloy y Gustavo. Los saludamos, Elena y Diego, desde Pensar en Nada. Hola Neno, hola Diego, hola a todos los que nos están escuchando. Soy Eloy y agradecido y que nos consulten y nos llamen para hablar de Malvinas. Hola, yo soy Gustavo y un gusto estar en el programa de ustedes. Un gustazo, gracias a los dos por estar. Bueno, en esta primera vez, en este primer contacto que tenemos con ustedes en nuestro programa. Y bueno, venimos trabajando hoy el programa en particular está dedicado casi en exclusividad las 2 horas para trabajar el tema de la memoria. Nos parecía interesante también tener el testimonio de ustedes, veteranos y veteranos de Merlo, acá, nosotros transmitiendo de San Antonio de Padua a Merlo. Les pido no sé, a Gustavo, Eloy, o quien quiera arrancar, una primera reflexión de por qué estaríamos incluyendo el 2 de abril como parte del ejercicio de nuestra memoria, ¿no? Sí, es básico. Para nosotros, ojo, te voy a aclarar que nosotros somos un poco disidentes de la opinión que en general tienen los veteranos de Malvinas, por eso vas a encontrar otro tipo de respuestas. Yo, como presidente del centro, te estoy contestando en función de representar al Centro Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo. Y en función de Perfecto. esto que te digo, para nosotros las dos fechas están íntimamente ligadas. El 24 representa el inicio de una de las peores etapas, a mi criterio, de la historia de nuestro país, una de las etapas, si no la más oscura. Y la Guerra de Malvinas fue el corolario de esta etapa, pero que a su vez, ante el fracaso, marcó el fin de la dictadura militar. Sí, sí, estamos, me parece, de acuerdo también en ese sentido. Y bueno, y nosotros también desde nuestro programa, la idea es justamente aportar un granito de arena para seguir laburando con esto de la memoria y porque recordamos el 2 de abril justamente por esto que decía, pero para las nuevas generaciones siempre a veces es necesario aclarar y volver a contar de qué se trató. Hubo, sobre todo, jóvenes, muchos entre alrededor de los 18 años, que fueron llevados prácticamente sin entrenamiento, sin las condiciones necesarias básicas, sin la vestimenta necesaria, sin el equipamiento necesario, y sin embargo fueron expuestos por el gobierno de facto, por la dictadura, a enfrentar a esta fuerza tan preparada como es la del Gran Bretaña, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué recuerdan? ¿Qué pueden contarnos al respecto? Sí, para alimentar la memoria de los más jóvenes, tendríamos que decir que por entonces, en 1982, existía el servicio militar obligatorio, que se resumía en columna de corre, limpia y barre, en donde Claro, nosotros estábamos obligados, todos los varones argentinos, cuando cumplíamos 18 años, se hacía un sorteo por Lotería Nacional con los tres últimos números de nuestro documento y según el número que nos tocaba, nos destinaba a una fuerza en particular, ejército, marina o fuerza aérea. Después de eso, a los meses nos ingresaban a las Fuerzas Armadas y estábamos a disposición de ellos. Después de 2 meses de instrucción, donde te mostraban las armas y sobre todo te mostraban cómo te quitaban la identidad, cortándote el pelo y sometiéndote a todo tipo de vejámenes. Después de eso podías terminar ese año al servicio de los militares, y cuando digo al servicio de los militares es
ir a cortar el pasto, pintarle la casa, todo lo que necesitaban. En realidad estabas al servicio de ellos. En ese contexto y luego de muchos años del gaste de la dictadura, el 31 de marzo del 82 hubo una gran manifestación pidiendo elecciones libres, en donde, como siempre, en las manifestaciones de la dictadura y casualmente también en el último gobierno que tuvimos del PRO, las manifestaciones se reprimían. En esta represión del 31 de mayo hubo detenidos, hubo muertos, y lo loco es que 2 días después, mediante un, que consideramos nosotros un manotazo de ahogado de la dictadura, al recuperar Malvinas, todo el pueblo salió a apoyarlos en la plaza. Siempre aclaramos que en ese apoyo que hubo en la plaza, también había banderas que decían Malvinas sí, Tolda no. Pero sí, éramos jóvenes de 18, 19, 20 años, con muy poco entrenamiento, que estábamos enfrentando en un lugar totalmente inhóspito a un ejército profesional. Le quería preguntar, digo, en este recordatorio que hacen, digo, qué actividades ustedes como centro, como Veteranos Unidos de Merlo, desarrollan, porque, bueno, también dijimos acá, la memoria no es un solo día, ¿no? Conmemoramos el 2 de abril, pero ustedes trabajan todo el año. ¿Cuáles son esas actividades o esas acciones, además de para mantener viva la memoria, que también desarrollan con otros veteranos de Merlo? Sí, nosotros una de las cosas más importantes que contamos cuando hablamos de Malvinas es lo que hicimos a la vuelta, que es devolverle un poco al pueblo, que es lo que sentíamos, todo lo que recibimos de nuestro pueblo en Malvinas. Y eso en un primer tiempo fue salir por el país a restaurar escuelas, arreglar cosas, colaborar en las inundaciones. Y posteriormente nos volcamos mucho más por la parte de los derechos humanos, con el tratamiento a las madres, a las abuelas, todo para poder llegar a ayudarles en la lucha por la memoria, vida, justicia. Estamos enfocados últimamente mucho más en eso, pero principalmente nosotros tratamos de rendirle homenaje a los que nosotros consideramos héroes, que son los que quedaron en Malvinas, recordándolos todos los días. El 2 de abril compartimos la memoria de lo que pasó con el pueblo, pero nosotros lo vivimos y lo compartimos en todo momento con el pueblo durante todo el año. Sí, además hacemos actividades de mucho corte cultural, de acción social, colaboramos con comedores, mandamos un saludo a Laura Leguizamón, por ese laburo extraordinario que está haciendo en el comedor Una Estrellita para Ariel. A nivel cultural trabajamos, por ejemplo, entre tantos, con el Instituto Jaureche, que le mandamos un gran abrazo a Marco Aurelio Rosselli. ¿A quién? Marcela, con la Dirección de Derechos Sí, Humanos. con Derechos Humanos, le mandamos un saludo a Marcela Maidana. Les mando los saludos porque después si no nos reprochan, ¿viste? Y a nivel cultural en el centro tenemos una gran artista que colabora con nosotros y que nos asesora constantemente, que es Laura Vidal Fernández, con la que completamos un poco el espectro de lo que pretendemos para la institución, ¿no? También estuvimos en la marcha que se dio la semana pasada por el Canal Magdalena, que también es una fuerte, si lo hiciera el gobierno, si habilitara el canal y si dejara de lado la licitación que está manejando en este momento el gobierno nacional, que nosotros repudiamos, sería un símbolo de soberanía impresionante. Sí, porque con esto de hacer memoria y poder recordar cosas para que todos sepamos de dónde vamos, también está presente en donde le decimos si no se hace el canal de Magdalena, vamos a tener entregada la soberanía de todos nuestros puertos del sur, porque para ir de Buenos Aires o La Plata hacia Quequén tendríamos que pasar por Uruguay. Fíjense qué locura, ir de nuestro país. Hoy es lo que sucede. De hecho, es lo que sucede. De ir de nuestro país a nuestro país tendríamos que pasar por un tercer país. Ni hablar de toda
la más llamada hidrovía y todo eso, ¿no? ¿Pueden contar un poquito más de qué se trata esto de la licitación? Porque no lo manejamos bien el tema. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se está hablando ahí con esto de la Desde licitación? la, desde la época del menemismo, el río Paraná y el río Uruguay está licitado. El PRO, durante el gobierno del PRO, que es un gobierno de neto corte de derecha, la licitación la ganó, es privada, es completamente privada. Por lo tanto, Argentina no tiene un control sobre lo que pasa y la cantidad de cosas y de mercadería que pasa por los ríos. Ujú. Agregando que puede pasar cualquier otra cosa, como drogas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Además está el tema de que cuando salen de los ríos, salen del Río de la Plata, no hay un canal para los barcos de calado profundo que pueda pasar por la zona del río que pertenece a Argentina. Por lo tanto, se pasa por el canal que es uruguayo y esto le implica a Argentina un costo de aranceles que es al divino botón estar pagando. No entendemos por qué lo pagamos. Además de la falta de control de lo que se exporta, que devino en esto que se da hoy actualmente, donde todo lo que sale es argentino, pero las grandes cerealeras como Vicentín, por ejemplo, sacan supuestas subsidiarias uruguayas que no producen nada, pero mienten en la cantidad de las cosas que exportan, Sí, ¿no? eso Una evasión total. se debe a, como Claro. decía Gustavo, durante el menemato se le dio todo el poder a estas empresas extranjeras. De hecho, todos cuando decimos ahora hidrovía sabemos a qué se refiere, aunque el término hidrovía no existe, sino simplemente es un conglomerado. En realidad es Ujú. el río Paraná, y no tiene ninguna supervisión por parte del Estado. Imaginen ustedes que hay grandes ríos como el Mississippi de Estados Unidos, donde todo lo posiblemente navegable pasa por ahí, y todo está absolutamente bajo el ojo del Estado, para que Ujú. no solamente no haya control, sino para que esas exportaciones paguen el impuesto que corresponde. Porque siempre nos quejamos de los impuestos, pero hay tanta evasión por ahí que hacen lo mismo que hacen las mineras, también favorecidas por el menemato, empezando ahí, Ujú. que pagan los impuestos en relación a una declaración jurada que hacen ellos. Sacan todo, extraen todo de acá, lo llevan a Europa para refinar y allá dicen tenemos 50 gramos de oro y pagan impuestos por eso. Y se llevaron toneladas. Lo mismo Ujú. pasa con los y todo lo que baja por el río Paraná y sale por el Uruguay, lamentablemente ahora. Uh-huh. Ujú. Exactamente, Eso más o exactamente. menos, Sí, sí, básicamente, sí. la explicación que podemos Y dar. el 30 de abril es cuando vence esta licitación otorgada a empresas extranjeras que manejan el canal de Punta Indio, que es un canal perpendicular a la corriente del Paraná, y donde cobran peajes, donde dragan empresas extranjeras. El asunto es que hace varios meses el presidente dio a entender que iba a ser eh, La renovación. una empresa nacional, con parte 51% por parte del Estado y lo demás por parte de las provincias que intervienen en el trazado del río Paraná para manejar toda esa vía. Y después se desdijo por el decreto 949 de 2020. Lo que estamos exigiendo, no solamente nosotros, sino muchas personas y personas que saben de esto, es que se derogue ese decreto, que se habilite el canal de Magdalena y que así podamos tener un control sobre todo lo que transita por nuestro país. Interesantísimo, la verdad, muy, muy, muy interesante lo que están comentando y la verdad no estábamos al tanto. Está buenísimo el aporte este que están haciendo y sumando información. Sí, Quizá lo trataríamos en otro momento no, todo. Sí, pero profundizarlo y aparte me parece, digamos, la importancia de que más allá de la memoria, esta lucha, esta cuestión que hacen, esta lucha social y política con temas actuales que también tiene que ver con la soberanía, ¿no? Porque si no queda en la cosa épica de una guerra, Claro. pero digamos, hoy la lucha, ¿sí? Es por ahí, es en términos, es lucha económica, guerra económica, y ustedes están plantando bandera con este reclamo de soberanía. Así que les agradecemos toda la información que nos brindaron.
Lo que pasa es que esto de hacer memoria tiene que ver con el pasado, pero tiene principal injerencia con el presente. ¿De qué sirve recordar lo que hizo San Martín, lo que hizo Belgrano, lo que pasó en el 82 en Malvinas, si no lo traspolamos al presente y laburamos en función de que esto cambie? Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Nosotros somos de lo que decimos, hay que decir las cosas que están bien, pero también tener la posibilidad de criticar y pedir que se mejore lo que hay que mejorar. Eh, Eloy, Ujú. Gustavo, no sé si antes para ir cerrando tienen alguna actividad como para comentar que vayan a realizar el 2 de abril o alrededor de la fecha. Sabemos que estamos también en esta situación tan particular del DISPO, pero si hay alguna actividad que quieran comentar y difundir, lo mismo que sus redes sociales para si algún oyente se quiere contactar con ustedes. La red de la decisión. No, este año, respondiendo a eso, igual que el año pasado, en función de la cuarentena, producto de la pandemia que está padeciendo el mundo, no queremos ser incoherentes con nuestro discurso, con lo que pensamos y esto de juntar gente, porque la verdad que honestamente y humildemente juntamos mucha gente cuando hacemos la vigilia, por ejemplo, que es Ujú. la espera a la noche, a la tarde-noche de la llegada del 2 de abril. La última que hicimos fue en el 2019 y fue espectacular. Y bueno, en función de eso, como tenemos convocatoria, no la postergamos, la vamos a dejar sin efecto. Así que haremos una cena muy íntima, conservando los protocolos adecuados. Y no, lamentablemente este año no vamos a hacer nada. No, y Bueno, en las redes tenemos el antiguo Facebook, que es Veteranos Unidos de Merlo, y en Instagram tenemos el @Veteranos Unidos de Merlo, que lo hicimos hace un par de semanitas y estamos empezando a subir contenido. Sí, muy buenísimo, probablemente buenísimo. estemos en el acto oficial que va a ser en el Museo Malvinas, de allá de Capital, donde va a cantar una canción que compuso Bruno Arias, acá en el centro la compuso, la terminó de cerrar, y nos invitó a que estemos allá. Eso sí. Buenísimo. Hecha la convocatoria. Muchísimas gracias, Gustavo, Eloy, por haber participado hoy en este ejercicio de memoria acá en Pensar en Nada. Y desde nuestra parte será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la convocatoria y un gusto a su disposición. Dale un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Eran Gustavo Bellido y Eloy Orcelet de los Veteranos Unidos de Merlo.